Todos atentos porque en estas últimas horas volvemos a tener mucha actividad en Bitcoin. ¿Qué oportunidades operativas podemos esperar para los siguientes días? Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. MicroStrategy emitirá bonos convertibles por 2.000 millones de dólares para comprar más Bitcoin. Firma de Hong Kong compra un Bitcoin y sus acciones se duplican en valor. FTX reembolsa 1.200 millones de dólares en un paso clave para la recuperación de la industria cripto. Ataques a monederos cripto aumentaron un 56% en 2024 y Tether planea adquirir participación mayoritaria en Adecoagro. Pero antes vamos a ver qué es lo que está pasando en el precio de Bitcoin. Recordemos lo que estuvimos comentando en días anteriores. Seguimos trabajando la misma estructura que habíamos planteado en días anteriores con esta inclinación bajista y también esta otra alternativa que valorábamos con una estructura más lateral. ¿Qué sucede? Vamos a seguir todavía planteando el escenario con la inclinación bajista como el escenario principal. Habíamos visto cómo el precio atacaba zona de máximos e intentaba consolidar esa ruptura, pero veíamos en los últimos días cómo el precio de Bitcoin terminaba reingresando en la estructura y a partir de aquí iniciando un movimiento de desequilibrio bajista. Aunque en un inicio veíamos algunas compras sobre la zona media de la estructura que conseguían frenar esa presión vendedora que estaba entrando y que hacía que el precio reingresase. Pero bueno, al fin y al cabo el precio reingresa y eso nosotros, como comentábamos ayer, lo consideramos una muestra de debilidad. Pero ¿qué pasa? Que esto, a medida que ha ido avanzando un poco más el precio, ha incrementado. Seguíamos viendo, como veis, presión vendedora sobre esta directriz bajista que tenemos por aquí. Y lo más importante se empezaba a dar a partir de esta vela. Una vela con bastante intención bajista, donde además veíamos cómo poco a poco iba aumentando el volumen. Iniciando con este movimiento bajista, donde teníamos una ruptura de esta zona media de la estructura, que era la que estaba actuando como un soporte. Y a partir de aquí considerábamos ese cambio de contexto en Bitcoin del lado bajista, iniciando un desequilibrio con el principal objetivo de visitar la zona del soporte. Es el principal objetivo que teníamos después de que el precio reingresase y aunque se ha demorado un poco, finalmente se ha dado todo este movimiento. ¿Pero qué sucede? Que obviamente estamos observando bastante presencia profesional, ya que pues este volumen es bastante significativo, sobre todo si lo comparamos con lo que hemos visto en días atrás. Y además lo más interesante de todo es la reacción que está teniendo el precio a este nivel de soporte. El pico de volumen que ha tenido el precio lo ha dado justo en esta vela de aquí. Casualidad que es justo la vela que testea por primera vez el nivel de soporte. Desde mi punto de vista, lo que estamos viendo sobre esta zona operativa son compras absorbiendo todo ese stock de ventas que entra en el mercado y gracias a esa absorción de compras lo que estamos observando es un pequeño rebote en el corto plazo, llegando casi a realizar un giro en V. No es que haya recuperado al 100% lo que es todo este movimiento bajista, pero sí una gran parte de él. Y es que esto podría continuar todavía hasta el objetivo que tendría como para recuperarse por completo. Desde mi punto de vista, esto es una señal bastante positiva para el precio porque estamos viendo cómo el volumen aparece a medida que el precio va cayendo y sobre todo en la zona del soporte, entendiendo por lo tanto que están entrando compras intentando defender al precio. Luego confirmaremos también con el resto de herramientas a ver si esta información coincide, ya que además probablemente se han llevado bastante liquidez durante este movimiento bajista, pero lo importante es que la reacción del precio a priori está siendo positiva. La cosa es, desde este contexto, ¿qué es lo que podemos esperar a nivel operativa? Pues para mí lo más importante, sobre todo para ver si confirmamos fortaleza, es que el precio consiga romper estos niveles de resistencia que tiene por delante, porque tiene varios. Y al tener varios, hasta que no veamos una clara muestra de fortaleza, donde tenemos esa ruptura que nos indica un cambio de contexto, creo que hay demasiado ruido
Y hasta que no tengamos estas huellas, es bastante peligroso el valorar compras en el mercado. Sí que es cierto que en un time frame más bajo se podría haber valorado algo sobre esta zona buscando ese rebote, pero a priori no sería el setup principal que estaríamos buscando porque no nos daría tanta seguridad esa operativa. Por lo tanto, sería importante ver algo de este estilo. Primero una ruptura que nos indique esa muestra de fortaleza por parte de los compradores y luego posteriormente en el test de consolidación esperaríamos que apareciese presión compradora para continuar apoyando el movimiento alcista buscando ya un desequilibrio hacia niveles operativos más altos, con el objetivo principalmente de visitar esas zonas que ya hemos comentado en anteriores vídeos también. Tendríamos aquí una zona de control por el medio sobre los 98.138, que creo que es bastante interesante, pero luego tenemos la zona de los 99.939, que es uno de los objetivos que ya comentábamos antes. Tenemos la parte alta de la estructura mayor, que tiene cierta inclinación bajista también, sobre los 100.445, y luego tenemos otro objetivo un poquito más arriba en los 102.468. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Estábamos viendo mucha liquidez sobre esta zona operativa y casualmente el precio ha frenado una vez se ha llevado todas las liquidaciones que veíamos aquí, sobre estos 93.835. Por otro lado, también estamos viendo bastante liquidez en estos 93.115 que todavía queda en zona de longs, y en zona de shorts, como veis, no se ve gran cosa a priori. Pero sí, es curioso cómo el movimiento bajista finaliza tras llevarse toda esta liquidez. Esto aumenta la probabilidad de que este movimiento sea simplemente para buscar estas liquidaciones. Respecto a la liquidez de 100X, vemos ahora mismo cómo queda liquidez en estos 97.990. Liquidez de 50X han limpiado prácticamente todo lo que había, solamente se ve un poquito en estos 97.645. Liquidez de 25X, aunque han limpiado parte de la liquidez que había, todavía queda bastante en estos 93.070. Y liquidez de 10X vemos en torno a los 91.895. En Bookmap veíamos cómo aparecían compras a defender al precio en los 94.000, compras que fueron absorbidas. También entraba algo de volumen de compras en torno a los 93.050. Este volumen creo que no lo llegaron a absorber. Y también entraron compras en estos 92.550 y en los 92.020 aproximadamente. Pero estas órdenes, como veis, poco a poco se iban retirando posteriormente a medida que el precio iba subiendo. Aparecen algunas ventas, aunque con bastante poco volumen, sobre los 96.500. En The Kingfisher vemos mucha liquidez en zona de shorts ahora mismo, en la zona de los 96.355, y esta liquidez llega hasta los 97.000. En los mapas de corto plazo tenemos más liquidez en zona de longs, sobre todo en torno a los 94.837 y un poquito también en torno a los 93.980. Y en los mapas de high leverage tenemos liquidez en estos 96.388 y un poquito en los 94.255. En los CVDs veíamos algunas ventas por parte de Binance primero, luego Coinbase también acompañando, en todo momento acompañando Bitfinex también y Kraken, bastantes ventas de spot, que posteriormente no se terminan compensando con las compras que entraban. Quizás solamente las compras de Binance compensaron esas ventas que tuvieron anteriormente, porque por ejemplo Coinbase se mantenía lateral y aunque Bitfinex acumulaba, no era tanta la cantidad como la que habían vendido. De igual forma Kraken se mantiene más o menos lateral, aunque con unas pequeñas compras. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. La empresa de inteligencia empresarial, ahora llamada Strategy, busca recaudar 2.000 millones de dólares mediante la emisión de bonos convertibles al 0% de interés. Los fondos se destinarán a la compra adicional de Bitcoin, sumándose a sus actuales 478.000 Bitcoins. HK Asia Holdings Limited anunció la adquisición de un Bitcoin por aproximadamente 96.150 dólares. Sorprendentemente, esta compra llevó a que el valor de sus acciones casi se duplicara en un solo día,
reflejando la influencia del mercado de criptomonedas en el sector financiero. La filial bahameña del exchange FTX, que se declaró en quiebra, comenzará a devolver fondos a los acreedores con deudas inferiores a $50.000. Este reembolso representa un paso significativo en la recuperación de la industria cripto tras el colapso de FTX. Según un informe de ESET, la creciente popularidad de las criptomonedas ha venido acompañada de un incremento del 56% en los ataques a billeteras digitales. Los sistemas operativos más afectados incluyen Windows, Mac y Android, destacando la necesidad de reforzar las medidas de seguridad. El emisor de la stablecoin USDT, Tether, ha propuesto la compra del 51% de Adecoagro, una empresa agroindustrial que opera en Argentina, Brasil y Uruguay. Esta adquisición forma parte de la estrategia de Tether para diversificar sus inversiones más allá del sector cripto. Ojo con Ethereum porque está dando pequeñas señales de fortaleza en comparación a Bitcoin. Es cierto que hemos tenido un movimiento bajista, otra vez después de haber rechazado la zona media de la estructura, pero de momento parece que se mantiene dentro de lo que es la zona operativa, aunque amagase un poco con perder este nivel de soporte en torno a los 2.660. Recordemos que anteriormente habíamos comentado cómo esta zona operativa, la zona media de la estructura, sobre los 2.789, consideramos que es la zona clave que el precio de Ethereum debería de romper para poder demostrar fortaleza, algo que de momento no ha hecho, y recientemente el ver este rechazo pues nos indica que todavía sigue entrando bastante presión vendedora y que el control del precio todavía podría seguir en lado de los vendedores. En los mapas de liquidaciones de Ethereum seguimos viendo mucha liquidez en zona de shorts, en torno a los 2.880, 2.925, 2.935 y sobre todo en los 2.955. En zona de longs vemos bastante liquidez en estos 2.510. Respecto a liquidez de 100x, ahora mismo no veo nada cerca del precio que podamos destacar. Liquidez de 50x tenemos bastante en estos 2.597. Liquidez de 25x se han llevado gran parte de lo que había en zona de longs, aunque sigue quedando algo hasta los 2.572, y respecto a la liquidez de 10x vemos que aumenta bastante a partir de estos 2.490. En Ethereum veíamos algunas ventas sobre los 2.780 que terminaban retirando y recientemente aumenta el volumen de ventas en los 2.730. En los mapas de The Kingfisher estamos viendo mucha liquidez en esta zona de los 2.730.